Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler para el episodio final de Best Friend. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. En un video anterior les había contado de que Wea llamó a su amigo Jay y le dijo de que entregue su carta de renuncia. Soy un cobarde y un perdedor, así que yo nunca podría derrotar al sobrino del dueño de la empresa. Demasiadas cosas me inundan, estoy cansado. Quizás no esté mal que me quiera alejar un rato para lograr calmarme. Bajo la vista mi teléfono y abro una conversación con alguien en Line. De lo que me arrepiento es no haberme disculpado con Kim la semana pasada. En realidad nunca sabemos lo que nos va a pasar en un futuro. Cuando uno se da cuenta ya es demasiado tarde. Puede que no tenga la oportunidad de pedirle disculpas a la cara y para cuando nos volvamos a ver, puede que todo entre nosotros esté ya enterrado para siempre. Mi garganta parece estrecharse mientras mis dedos presionan lentamente el teclado. Me concentro en cada palabra que escribo con múltiples sentimientos a punto de estallar. Quien no es vengativo puede que tenga el corazón lo bastante bondadoso como para comprenderme y volver a ser mi amigo. Kim, siento haberte hablado de esa manera. Sé que estabas preocupado por mí, pero aún así perdí los estribos contigo. Gracias por preocuparte por mí. Gracias por estar a mi lado. Lo siento mucho. Escribí este mensaje y me quedo mirando estas palabras durante mucho tiempo. Aún tengo muchas cosas que quiero decirle, aunque me cuesta demasiado escribirlas. Tiene que terminar aquí esta vez. Debería haber terminado desde hace mucho tiempo. Ni siquiera debería haber ocurrido, pero no puedo negar el hecho de que he sido realmente feliz durante el tiempo que sucedió. Y dejemos de ser amigos con beneficios. Wea escribe este mensaje y se lo envía a Kim. El lunes por la mañana entro corriendo a la empresa y me dirijo directamente a la oficina del departamento sin saludar a ningún superior. No me detengo a saludar a nadie, sintiendo que me estoy volviendo loco. Dejemos de ser amigos con beneficios. La breve frase que me envió a través de Line me provocó una ansiedad inexplicable. Ese día tuvimos una pelea bastante seria. Fue mi culpa por perder los estribos con Wea. Estaba tan preocupado y celoso que olvidé tener en cuenta sus sentimientos y pensar que él también debería estar pasándola mal. Pero una vez que logré calmarme me sentí culpable y quise disculparme con él. Intenté arreglar las cosas lo antes posible y por eso intenté fastidiarlo para reconciliarnos. Pretendía esperar a que pasara una semana, esperar a que ambos nos hubiéramos calmado para poder hablar racionalmente, pero parece que he vuelto a tomar una decisión equivocada. Miro alrededor del departamento. Al no ver a la persona que busco, miro a Jay. ¿Dónde está Wea? ¿Aún no ha llegado? Como puedes ver, suspira y su cara luce estresada. Cojo mi teléfono para llamar a UEA. Pero mi llamada se desvía al buzón de voz. Jay, ¿te ha llamado hoy? Me giro para preguntarle. Bueno, dice Jay. Jay, la voz de Pivas corta nuestra conversación. Nuestro supervisor entra en la oficina y se dirige directo hacia nosotros, con un aspecto preocupado y enfermo. Me encontré con Tom abajo. Él me dijo que Wea le envió un correo electrónico de renuncia anoche. ¿De qué se trata esto? ¿Renuncia? Él tiene sus propios problemas personales. Oigo a Jay responder a Pivas, mientras siento como si me hubieran electrocutado el cerebro. Casi no puedo creer lo que acabo de oír. Había llegado demasiado tarde. Wea ya no estaba esperando por mí. Wea no abandonaría su trabajo así. Jay, dime por qué renunció. No es típico que alguien como Wea abandone su trabajo sin avisar con anticipación. Estoy seguro de que Jay tiene que saber el motivo. Es cierto, Pivas está de acuerdo conmigo. Danos un minuto, Pivas, enseguida vuelvo contigo. Después me llevo a Jay a las escaleras de emergencia.
Este jardín fue concebido por el dueño del edificio como una zona verde, pero al final terminó convirtiéndose en una zona de fumadores. Dime, ¿qué está pasando realmente? ¿Por qué Wea renunció? Pregunto mientras fumo un cigarro. El señor Crick ayer fue a la casa de su madre. Cuando Wea fue para allá, tuvo un gran problema con su mamá. Pelearon. Fui a su departamento para consolarlo. Esas declaraciones me hacen apretar los puños con fuerza. Si ese tonto estuviera frente a mí ahora, definitivamente le daría un golpe. Nunca dejó de molestar a UEA y ahora se ha pasado de la raya. UEA me contó que se peleó contigo por culpa del señor Crick. Eres demasiado temperamental. Sé que estás preocupado, pero deberías haber hablado con él amablemente. Deja de ser así y contrólate. Jay me regaña. Sí, fue culpa mía, enloquecí. Siempre he tenido un mal carácter y ni una sola vez ha salido algo bueno de ello. Y esta vez parece la más obvia. ¿Y por qué renunció? Dijo que no podía trabajar con un supervisor así. Yo también pienso lo mismo. Si yo fuera él, también hubiera renunciado, dice Jay. No es culpa de UEA, pero por ese tonto, él tiene que renunciar a la empresa. UEA me llamó esta mañana y dijo que había escrito la carta de renuncia y que le había dejado en su escritorio. Me pidió que se la llevara a Pitón mientras él viajaba a otra provincia para alejarse. Cuando me llamó me dijo que estaba en el aeropuerto. Al escuchar eso, apago mi cigarro y me dispongo a dirigirme a la puerta, pero mi mejor amigo me agarra rápidamente del brazo. ¿A dónde vas? A buscarlo, digo abruptamente. Estoy de mal humor y ansioso. No me he disculpado con UEA. No he arreglado las cosas con él. Y de ninguna manera voy a dejar que las cosas terminen así, entre nosotros. Lo siento, pero ¿has visto la hora? Ahora hay un tráfico. Para cuando llegues al aeropuerto será al mediodía. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Solamente esperar y verlo irse? Maldigo con extrema frustración. Jay no dice nada, pero sus ojos se entrecierran. Con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Por favor, si gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram si es que desean. Ustedes por ahí me pueden seguir. No se olviden por favor de compartir el video. Bye bye. Cuídense mucho.